Amén. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en la última sesión vimos en el primer capítulo del Apocalipsis. Se nos habla pues de la isla en la que escribe Patmos, que decíamos que es una isla en el mar Egeo frente a Argentina. Y hablábamos pues de la imagen que plasma ahí Juan, la visión de Jesús resucitado. Y ahí en el manual pues viene dada estas partes: la túnica, el cinturón, el cabello, los ojos, los pies, la voz, las estrellas que sostiene en su mano, la espada de 2 filos visible a través de la túnica. Manifiesta pues a un juez supremo cuyas sentencias no admiten réplicas ni modificaciones. Las palabras, en esta visión hablará pues Jesús, y las palabras que pronuncia para reanimar a Juan reaniman también a los cristianos, aterrorizados ante la persecución. Entonces Jesús asegura ser el mismo a quien Juan trató tan íntimamente antes de la resurrección. Asegura ser el viviente, Tonini, y por lo mismo el Señor de los vivos. Habiendo estado muerto, también es Señor de los muertos, con poder total para despertarlo. Muerte y más allá personifican fuerzas infernales, destructoras de la luz y de la vida. Entonces, en eso vamos a partir. De ahí partimos pues de la visión que tiene Juan de Jesús. Con esta explicamos pues ya lo que nos dice aquí el texto de las imágenes de cómo Juan ve a Jesús. Y esta visión pues de Jesús, como nos dice aquí, es para fortalecer la fe de un pueblo que está siendo perseguido. Pronto comienza la persecución, ya no por parte de los judíos nada más, sino por parte del imperio. Y en las cartas pues veremos algunas características de estos mensajes, de este hablar de Jesús. Entonces entraremos pues a las cartas de estas 7 comunidades o iglesias. Y vamos a reflexionar entonces en los capítulos 2 y 3. No son capítulos grandes, son breves. También cada una de las cartas, pues pudiéramos decir, es tal cual una pequeña carta, ¿no? En una página. No son extensas.
Estas cargas tienen una estructura, en todas encontraremos lo mismo. Entonces, primero nos va a decir el nombre. Estas cartas ya tienen, no son como a toda la comunidad o a todo cristiano, aunque sabemos que realmente pues, se dirigen a todos. Pero primero se dará el nombre de la iglesia. Luego Cristo designado por una imagen, es decir, ahí nos va a plasmar una imagen de Cristo. Luego el 3, un examen de conciencia. Que nos va a hablar de las virtudes de esa comunidad, pero también de sus faltas. Por último, un regalo al vencedor. Estas cartas pues motivan por ejemplo, algo veremos aquí más adelante, pero por ejemplo va a criticar el culto a los falsos dioses. Y el que no se deje engañar por los falsos dioses y permanezca en la fidelidad al único Dios, pues recibirá un regalo al final. Entonces, esta es la estructura de todas las cartas. Primero el nombre de la comunidad, Cristo va designado por una imagen en cada carta, un examen de conciencia que nos va a hablar de las virtudes y faltas de cada comunidad, para concluir con un regalo, un premio. El que persevere pues en estas tendrá un premio. Como contexto pues histórico, para tener en cuenta pues lo que viven estas comunidades, es el tiempo del emperador Domiciano. Y él no es más bueno en los emperadores, como también en los reyes, que se atribuían pues como elegidos de Dios,
aquí el emperador Domiciano pues se llama a sí mismo Señor y Dios. Y por tanto el culto a los dioses también se convertirá en un culto al emperador, como si fuera un dios. Así como se le rinde adoración, ofrendas a los diversos dioses, también se hará al emperador. Si leemos posteriormente algunas cartas de los mártires, actas de los mártires, nos daremos cuenta que se quería que ofrecieran culto al emperador, y varios mártires se negaron al culto al emperador y eso les ganó la muerte. Pues en alguna de las cartas se nos mencionará esto. Entonces, un buen ciudadano romano rendía culto a los dioses y al emperador. Esto era como que el gobierno, los militares veían que un ciudadano que tenía una práctica de culto a los dioses y al emperador, o que en su lenguaje expresaba ser fiel al emperador y demás, servir al emperador, pues era un buen ciudadano. El cristiano pues encontró una opción sin compromisos: o aceptaba vivir como el mundo, rindiendo culto al César, o vivir fuera de la ley, arriesgando la vida. Entonces, o sea, el cristianismo de los primeros tiempos en el Imperio Romano, pues, por eso los cristianos crecieron tanto, porque eran verdaderos creyentes. Pues ahorita si eres católico no, pues no afecta, no estás en peligro. Más si te metes a un grupo de que te llamen cucarache del templo, pero no estás en peligro. Pero en aquellos tiempos pues había dos cosas: o rendías culto al emperador, te sometías y rendías culto, adorabas al emperador, al César, o a Dios, y arriesgabas la vida de que pudieras ser acusado y llevado al martirio por no adorar al emperador. Entonces esa era la situación que vivían los primeros creyentes. Y alguien pues pudiera decir, pero pues bastaba, a lo mejor yo creo en Dios y le rindo culto a Dios, pero pues para liberar el pellejo, pues ahí voy y echo mi incienso al emperador. Pero pues no, o sea, la gente en esos tiempos era muy honorable. O sea, lo que digo lo hago, no digo una cosa por acá y digo otra por acá. En el trabajo pues ahí todos son bien tranzas y acá en el templo ya somos bien santos, pues no. Entonces la gente o era todo o nada. Entonces no era de que, pues para librar el pellejo voy a decir que sí adoro al emperador. No, o sea, la gente lo que decía vivía. Y por ese simple hecho pues se les acarreaba la muerte, y eso era lo que encendía mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Si tan fácil es decir o engañar diciendo que adoras al César y rendir un culto aventando un poco de incienso, ¿por qué no lo dicen? Pues porque el creyente estaba convencido de una recompensa mayor. Entonces el Apocalipsis, como decíamos, nos habla de una liturgia en la que solo se reconoce la gloria y el poder de Dios. Entonces para el creyente pues lo máximo no es el culto social, sino el culto a Dios. No basta decir, sí creo en Dios, pero estoy ahí sentado en mi cama descansando, pues no. Yo rezo a mi modo, no. O sea, para el creyente, así como los ciudadanos, un buen ciudadano cumplía con el culto, pues un buen cristiano cumplía en vivir fielmente la liturgia. Este pues es un grito de la fe, de la resistencia a esta manera de vivir en esta sociedad, que va más allá de sus derechos, ¿verdad? Como ciudadano romano pues, se tienen ciertos derechos, ciertas obligaciones, pero nosotros pues los creyentes aspiraban a una vida con mayores libertades.
Entonces la liturgia se convierte en esta forma en un compromiso al servicio de la libertad. Yo en mi libertad pues elijo no someterme a ningún otro rey, sino al único y verdadero Dios, y así nadie me podrá arrebatar esa libertad al punto de estar dispuesto a dar la vida por esa libertad. Entonces ese es el contexto, ¿no? Sabemos que el Imperio Romano pues pasará por distintas etapas dependiendo del César que esté, según sus ideas y su manera de vivir. Entonces en este tiempo de Domiciano ya se vivirá esta persecución. Vamos pues dice aquí nuestro texto, la página 10, la finalidad es preparar a los cristianos para la gran prueba que se acerca. La finalidad de estas cartas pues es como una esperanza. Cualquiera de los, no todos los cristianos pues padecieron el martirio, pero pues aquellos que padezcan el martirio, pues estas palabras, estas cartas son como un aliento, ¿verdad? Un ánimo, un mensaje que les ayude para entregarse en la fe. Vamos a leer esa primera carta, la de Éfeso 2, 1 al 7, para tener esta como referencia. Las demás pues haremos mención, pero vamos a ir, vamos a leer esta primera. La vamos leyendo todos en su Biblia, y alguien que nos haga favor de leerla en voz alta. 2, 1 al 7. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe: estos dicen que tienen las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, hasta que descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Vamos a hacer un pequeño alto ahí. Y vamos a esta estructura que decíamos aquí atrás, ¿no? Primero ya nos dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y el que camina entre los 7 candeleros, ¿no? Entonces ya nos habla ahí de una imagen de Cristo, ¿no? No va a describir todo, la túnica, los pies, los ojos, no. Simplemente va a agarrar una de estas imágenes. Y luego dice, tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Entonces ya está señalando aquí estas virtudes, ¿no? Seguimos. Pero debo decir en tu contra que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti, y si no te arrepientes, cambiaré su lugar tu candelero. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Para Bien, entonces ahí habla de, ahora decíamos, ¿no? Tienes paciencia, has sufrido sin desfallecer, y luego en contra, y las faltas, has perdido tu amor de antes. Date cuenta de dónde has caído, arrepiéntete, es esta invitación, cambiaré, si no, pues tendrá un castigo, una dificultad. Y como decíamos al final, el que tenga oídos que oiga, y el Espíritu dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así cada carta va a tener esta estructura. Entonces ya vemos esta estructura que señalamos, pues a lo mejor no estaba muy clara al inicio, y al verla aquí, pues ya tenemos un poco más de claridad. Aquí nuestro texto nos dice, Éfeso está en la costa occidental de Turquía, frente a Patmos, en la isla en la que estaba, esta isla en la que estaba Juan. Era la mayor ciudad de Asia,
de Asia Menor, 200.000 habitantes más o menos. La tercera del Imperio Romano, es decir, era una ciudad muy importante. O sea, cuando estamos hablando ya de que sea la tercera ciudad del Imperio Romano, recordar que el Imperio Romano abarcaba muchísima extensión. Estamos hablando de una ciudad aquí ya muy importante. Capital político, comercial, religiosa de toda la región. El templo de Diana era la séptima maravilla del mundo. Según el versículo 2, Cristo alaba el empeño que la comunidad de Éfeso tiene por la verdad teológica. Conozco tu conducta, tus fatigas, tu paciencia y que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Entonces, este empeño que han tenido por la verdad, no se han dejado engañar, según aquí lo que nos dice el texto. Entonces, esta es una de las características o de las recomendaciones o de las cosas que alaba esta carta, ¿verdad? Hay que estar atentos, hay que estar discerniendo para no dejarse engañar. También en esta última parte donde dice después del versículo 4, infalible piedra de toque para descubrir la verdad es la conformidad o disconformidad entre la vida, enseñanza del evangelizador y la vida, enseñanza de Cristo. Entonces mantenerse en la verdad y en ese testimonio de vida. Ya dice aquí Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios, también Ignacio escribirá unas cartas. En su carta a los Efesios los alaba por haber cerrado sus oídos a los falsos maestros. Entonces esta comunidad, al ser una comunidad tan grande, una ciudad tan grande para aquellos tiempos, de las más importantes del imperio, una capital político-comercial. Recordar que las capitales comerciales pues traen costumbres y gente de todas partes, ¿verdad? Es como vamos a la Ciudad de México y ves de todo, ¿verdad? Pasas ahí fuera de la catedral y están haciendo limpias, ¿verdad? La gente está de persinarse y van y le hacen una limpia. Si se mete en Tepito, padre. Yo tampoco hay. Están ahí unos vestidos con plumas y les hacen limpias con unos inciensos. Pero de dinero, ¿verdad? También. Tienen de comprar su rosario y se hacen una limpia por si las dudas. Entonces así está, pues, o sea, es una mezcla de culturas. O sea, hay gente del sur, del norte, del centro, de todos, de otros países. Entonces, así las capitales comerciales, pues llega gente de todas partes, ¿verdad? Sí, Del oriente, del norte, del sur, costumbres diferentes. a ofrecer sus productos, pero pues también traen sus costumbres, sus lenguajes. Entonces, aquí esta comunidad, pues, que presenta estas dificultades, pues se les alaba por no haberse dejado engañar y haberse mantenido, pues, en la fe firme. En esta carta a Éfeso, como hemos leído, en donde dice al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, pues alude, ¿verdad?, a la primera caída, a la de Adán en el paraíso. Entonces es compararse, ¿verdad? El demonio está ahí tentándonos para caer, para engañarnos, para estar fuera de la verdad, pero el vencedor, pues, se le dará el paraíso, aludiendo a esta relación. Será introducido de nuevo, pues, en este paraíso de la inmortalidad. Algunos de los autores cristianos ven en los sacramentos ese árbol de la vida que ofrece sus frutos a los creyentes. Los sacramentos es comer de este árbol de la vida. Dice el Señor en el Evangelio que coma este pan vivirá para siempre. Entonces el árbol de la vida se convierte ahora en los sacramentos.
Ahí viene un recuadro, tiene letras, ¿verdad? Sí, Sí, sí. El árbol de la vida simboliza al Dios viviente, perdido por parte de la humanidad en el paraíso terrenal, reconquistado gracias a Cristo en el paraíso celestial. El paraíso se pierde por Adán, se recupera por el nuevo hombre, Cristo, que hemos escuchado en la Semana Santa. Bien, pues así breves están las cartas. La segunda carta para la comunidad de Esmirna. A esta ciudad se llama ahora Izmir, a 80 kilómetros al norte de Éfeso y cuenta con 500,000 de habitantes. Es un gran puerto en la costa occidental turca. En el versículo 9 de esta carta dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. En el versículo 9 Cristo subraya la riqueza espiritual de los cristianos de Esmirna como resultado de la pobreza económica. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y en el versículo 10 encarece Cristo la fidelidad al aproximarse la persecución. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. También habla Cristo de la corona de la vida. Es el premio, pues, que se promete en esta carta. Podría pensarse que es la corona que se concede a los corredores del estadio, ¿verdad? Cuando también Pablo habla de esta corona, de que nosotros peleamos por una corona que no se marchita, dice Pablo, porque pues, les ponen una corona de, no me acuerdo si era de laurel o de no sé qué, y pues se marchitan las hojas, ¿verdad? Pero era para los ganadores. Entonces, puede ser que se refiere a esta recompensa concedida a los corredores, pero más bien esta corona reservada a los elegidos. En los ritos antiguos del bautismo, como un dato cultural, se entregaba una corona. No sé si han visto a lo mejor alguna imagen donde salen revestidos con la túnica blanca y su corona. Este signo de recibir la túnica y esta corona. Era muy conocido en la Acrópolis de Esmirna. Los antiguos llamaban la corona de Esmirna desmantelada, es ahora un espléndido mirador. Entonces ya había como esta corona, o así se le llamaba, la corona de Esmirna, ahí en un mirador. Entonces puede ser que haga esta referencia, ¿no? Como para ponerle un sello, un signo, pues ya haciendo mención geográfica de una corona, pues ahora él dice que habla de una corona, pero refiriéndose a la corona del premio, ¿no? De la gloria. Y más aún, no sabemos si en este lugar, pues a los bautizados se les ponía una corona o no, pero pues digo, es un dato que se sabe por algunos textos. Entonces puede ser que también se refiriera como que ya se practicara este signo de la corona a los bautizados. Y esta corona del bautismo pues nos abre las puertas del cielo. En el versículo 11 dice la siguiente página, donde habla de la muerte segunda.
teniendo oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Mencionado en el versículo 11, equivale a vivir eternamente alejados de Dios. La muerte segunda equivale a vivir eternamente alejados de Dios. Equivale a qué? Eternamente alejados de Dios. Es decir, el vencedor, el que persevera ante estos males que les vienen, la cárcel, la tribulación, el que persevere, pues va a tener una muerte primera, va a morir, pero pues va a vivir en la gloria. Pero el que no persevere, va a tener una muerte segunda, o así llamada. O sea, se va a morir aquí y aparte va a estar en un lugar de muerte, que se identifica, según algunos los textos ahí que nos presenta Mateo 25:41 o Apocalipsis 26, un fuego inextinguible. Cuando Cristo habla de esta imagen, ahí será el llanto y el rechinado. Y una laguna de fuego alimentado con azufre. El Apocalipsis nos dará esta imagen. Por eso, pues, se ha identificado, pues, así como el infierno, como un lugar de fuego, de flamas, aunque pues no es un hecho real, ¿no? Quienes coinciden algunos, no es doctrina, pues, ni se puede tomar como tal, pero coinciden algunas personas que han muerto y hablan de haber tenido el juicio personal y dicen que Dios no te juzga, dicen que tú mismo pues, te sientes indigno, dice, es como cuando ves a todos así bien elegantes en un lugar así súper y tú llegas todo mugroso, tú mismo como que no, pues no, aquí no, te sientes sucio, te sientes mal y como que tú mismo pues no entras. Como que no te sientes. Y dice, pero el sufrimiento más grande es haber experimentado, o sea, estar delante de Cristo, haber experimentado la grandeza, el bienestar de estar con Cristo y ya no estar con Él. O sea, es como extrañar a alguien así muy extremo. Como cuando muere alguien y lo extrañan mucho, pues imagínate estar en la presencia de Dios, o sea, sentir el amor de Dios, la grandeza de Dios y luego ya no estar, porque no puedes estar con Él. Entonces dice, ese es el verdadero infierno, pues no es que haya un fuego, que haya un castigo, que sea todo acá el infierno delante, los 7 grados del infierno, pues no. Dice, sino el sufrimiento verdadero es eso, o sea, el haber experimentado la presencia de Dios en el juicio y ya no poder estar con Él. Entonces es de lo que aquí nos habla. Digo, como vuelvo a decir, pues esto no nos dice la Escritura ni es doctrina, pero pues algunos coinciden, diferentes personas que han hablado de haber muerto y haber tenido un juicio personal, dicen que eso se experimenta, el haber tenido esa presencia de Dios y ya no estar en esa presencia de Dios. Tercera carta a la comunidad de Pérgamo. 1000 kilómetros al norte de Esmirna. En la actualidad los turcos lo llaman Bérgama. Sus ruinas son las más impresionantes de Asia Menor. Notamos restos enormes y lujosos edificios del templo de Juan, gimnasios, templos, la famosa biblioteca competidora de la de Alejandría, gracias al invento del pergamino y al monopolio de su fabricación. También se admira un enorme teatro con capacidad para 30.000 espectadores. Entonces era una ciudad pues que tenía pues el monopolio del pergamino. Solo había recordar que la escritura pues era muy cara, ¿no? La gente escribía en tabla, la gente escribía en piedra, la piedra se quebra y todas esas cosas.
Entonces existían en esos tiempos dos medios, ¿no? El papiro y el pergamino. Papiro a raíz de la fibra, creo que de palma, y el pérgamo, el trabajo de la piel. Pero ¿quién sabía trabajar la piel? Nadie más que ellos. Entonces tenían el monopolio, ¿no? Yo soy el que la trabajo, yo sé cómo hacerlo y yo te cobro lo que yo quiera. Si ocupas piel, yo te la vendo. No te digo cómo hacerla, yo te la vendo. Pues lo mismo pasaría probablemente con el papel. Entonces es una comunidad que tiene pues una biblioteca famosa, grande. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propio medio para escribir los pergaminos, ¿no? Y nos habla pues también ahí de un templo, lujosos edificios, el templo y los gimnasios. Un teatro con capacidad para 30,000 espectadores. Dice más adelante que la población no era de menos de 160,000. Entonces pues era una gran parte de la población a la que podía entrar al teatro. Toda esa cultura pues proviene de los griegos, ¿no? Los griegos tienen gran cultura y la transmiten, y cuando el Imperio Romano se apodera de todos estos terrenos, continúa la cultura griega. Entonces el teatro era una manera en la que las personas aprendían también muchas cosas y se sensibilizaban con valores, antivalores, y el tipo de cultura pues que manejan los griegos, la sátira, que era algo novedoso, el drama. Aquí, si mal no recuerdo, no estoy muy seguro, pero los gimnasios pues no eran lugar donde había pesas, ¿no? Y acá iban allí, acá por fuerte. No, o sea, no eran lugares así como de ejercitarse, sino más bien eran lugares de convivencia, y muchos de estos lugares eran para gente pudiente, ¿no? O sea, quienes podían pagar los gimnasios, pues eran lugares donde había había creo que como baños, había como ciertas prácticas, incluso rituales medio raras, ¿no? Había de todo pues. Pero los gimnasios no tenían, digamos, la mejor fama dentro de la moral religiosa de cualquiera de estas cosas. Por todo eso a la que se entraban, pues había, no sé si había como tipos de baños, tipos vapores, tipos cosas, y había ciertas actividades así recreativas, y solo para hombres, ¿no? Solo para hombres y de dinero. Incluso algunos griegos hablaban de que entre todas esas cosas, pues que la verdadera amistad, incluso la verdadera sexualidad así profunda, era entre hombres. Ya había algunos medio desviados, ¿no? Algunos filósofos, ya había algunos filósofos que hablaban, es que todas las culturas despreciaban mucho a la mujer, ¿no? Pues la mujer era un medio de reproducción y ya. ¿Por qué? Porque el hombre trabajaba, el hombre era guerrero, el hombre defendía la cárcel, el hombre producía, pues la mujer no, nada más tener hijos, ¿no? El hombre estudiaba, el hombre trataba todos los campos. Pues por eso algunos filósofos llegaban a hablar de este tipo de cosas, ¿no? O sea, se llega a hablar. Y los gimnasios pues eran lugares donde se trataban así de temas, incluso política, conversaban los hombres, pero pues también a veces había cosas raras, ¿no? También aquí en los actuales, ¿no? Todavía, ahorita hay cosas más raras. Todavía, No, es que ya se ven más. pero eran pues solo para hombres. Entonces, cuando nos dice aquí gimnasio, pues no eran un lugar así de hacer ejercicio, ¿no? Más bien eran como clubes pues para gente adinerada con ciertas actividades. Para hacer negocios, ¿verdad? Aquí nos habla también de lujosos edificios. A lo mejor hemos visto en no sé, novelas, películas, lugares, pues que había
casas muy amplias, en mármol, donde había piscinas grandísimas. O sea, si ahorita llevar una pipa de agua es caro, ¿no? Que es en aquellos tiempos llevar, no sé, 10,000 litros de agua, ¿en qué los llevan? O sea, realmente dicen que la gente que tenía dinero tenía mucho dinero. En algunos datos históricos, en ciudades que hacía calor, para refrescar las casas había sistemas de aire acondicionado, que eran, aparte de los patios donde había agua, o así había como, en vez de jardines, había espacios con agua, que eso ayuda a refrescar las casas. Se dice que había sistemas que hacían subir agua a los techos y que bajaban los chorritos por las ventanas o por algunos lados, y eso ayudaba a refrescar las casas. Pues tenía que haber así como un tipo, no sé si a través de gente que le daba vueltas o algo, que hacía subir agua, y esa agua circulaba en los techos y caía por algunas partes, y eso ayudaba a refrescar. Entonces esos eran sistemas que tenía la gente de mucho dinero. Pues hoy nos quejamos por pagar luz, aquella gente pagaba, yo pienso que gente o animales que daban vueltas y hacían subir agua para que corriera esa agua. Y aparte, pues no había sistemas de hidráulicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacían llegar el agua a sus casas? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, ya había creo que algunos acueductos, pero no sé en aquellos tiempos, pues. Entonces, cuando se nos habla aquí de edificios así lujosos y grandes, pues no solamente, o sea, al decir lujosos, ahorita nosotros a lo mejor nos imaginamos, ¿no? Así, pues unos muebles, un piso pulido, pero pues en aquellos tiempos, ¿qué era lujoso? Pues lujoso era tener todos estos sistemas, ¿no? O sea, no hacer del baño donde sea, un sistema de donde los desechos se vayan y no estén expuestos. La gente pues era más saludable, que tenían donde lavarse las manos. La gente pues normalmente no se lavaba las manos. Pues todos estos, entre más servicios tenía una casa, más lujoso era. Ahora pues todos tenemos todos los servicios, ¿no? Pero antes no. Todavía en la Edad Media dicen que la gente no se bañaba quién sabe cuántos días. Mucho tiempo. Y también pues no había un sistema de Se bañaban diario se bañaban de mayo a mayo. Entonces, vaya mayo. Y cuando llovía, yo creo, se enfermaban. En el versículo 13, Jesús afirma que la comunidad cristiana de Pérgamo vive donde Satanás tiene su trono, ¿verdad? Ya leíamos esto. Quizás se refiere, dice aquí en nuestro texto, al templo, el altar de Júpiter, cuyas ruinas aún se aprecian en la cumbre de la colina. Ya decíamos, si tenía grandes edificios, pues era un templo grande en una colina, un templo imponente. Entonces quizás se refiere a eso, ¿no? Que estos falsos dioses, pues Satanás tiene ahí su trono, o quizás se refiere a Pérgamo como centro oficial del culto al emperador de Roma, aunque pudiera haber sido una sede oficial donde se daba culto a este emperador. Los emperadores les gustaba alguna ciudad por el clima, o por bonita, o por el templo, lo que sea, y entonces ellos elegían que ahí fuera como la sede donde se les daba culto, ¿no? O incluso le ponían su nombre a la ciudad, como Constantino a Constantinopla, ¿no? Entonces les cambiaban los nombres. Esta carta nos habla de Pérgamo. Dice en el 17, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré maná escondido, le daré también una piedrecita blanca, y le va a dar una piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce, sino que lo recibe. Entonces el maná oculto recoge la idea del judaísmo, del maná, pero ahora por el nuevo Mesías.
recordar, pues, o sea, si Juan escribe el Evangelio y a la vez escribe el Apocalipsis, ¿verdad? Ahí el capítulo 6, el verdadero pan que baja del cielo es Cristo, ¿verdad? Escribe Juan. Entonces, él conoce esos textos. Se supone que se escribió antes el Evangelio que el Apocalipsis. Entonces, cuando habla de este maná nuevo, pues está hablando ya no del maná en el desierto, sino del Mesías, de Cristo. Una interpretación cristiana que ve en él la Eucaristía. Entonces, el verdadero pan ya no es ese que cayó del cielo y que alimentaba, pero para volver a dar hambre, sino el pan de la Eucaristía, que es el pan verdadero. Habla también de una piedrecita blanca. Este nombre con el que están marcados los elegidos. Este nombre en la piedrecilla, pues puede ser, dice aquí, una referencia al bautismo de nuevo, ¿no? Entonces, así como escribir en esa piedra el nombre del bautizado, es decir, es algo que no pasa, una piedra es algo que no se destruye, queda ahí perenne. Ya hacemos cuando se grababan sobre piedra, pues ahí queda, o sea, pasan los años y ahí queda. Entonces era como escribir ese nombre, la marca de Cristo, ¿no? Por el bautismo, un nombre un nombre nuevo, un nombre ya de cristiano, un nombre que ahí queda. Entonces son estos signos que nos dan, el del maná y el de este nombre escrito en la piedra. Recordemos pues que para las purificaciones usaban, podía ser tinajas de lo que sea, pero la piedra era como lo mejor. La piedra ahí queda. Y el barro, lo demás, pues se destruye. Entonces habla de estos dos signos. Ahí pues, se le puede ir añadiendo a comentarios a su manual. Todavía nos quedan otras 4. ¿Cuatro qué? Cartas. Ahí de las cartitas, ya cada quien lo puede ir repasando, leyendo. Como que son muy breves y están medio raras. De libro. Tiene la Apocalipsis. Ay, no, pues me parece que con las porque están muy raras. No,